Vamos a abrir nuestras Biblias en primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo del 7 al versículo 9. Le hemos titulado al sermón de esta mañana, El regalo de la continencia. El regalo de la continencia. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo del 7 al 9, dice de la siguiente manera. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Vamos a orar. Padre bueno, te damos las gracias, Señor, porque estamos acá reunidos con un solo propósito, Señor, y es aprender de ti, aprender de las Escrituras. Oro para que sea tu Espíritu Santo el que tome control de este púlpito y que nos enseñe a la luz de las Escrituras qué es lo que este versículo trae para nuestra vida diaria, para nuestra comunidad, para nuestra iglesia, y que podamos honrarte, glorificarte a ti, podamos entender, Señor, y podamos ponerlo en práctica. Lo ponemos en tus manos, Señor. Quita cualquier distracción de nuestra parte para poder enfocarnos en aprender tu bendita palabra. A ti sea toda la gloria y la honra en nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Los corintios habían permitido que la cultura y su carnalidad tomaran posesión de la manera como ellos pensaban. Y eso, hermano, tarde o temprano, eso es algo que se muestra en la manera como se actúa, en la manera de practicar. Todo lo que nosotros pensemos, todo lo que nosotros asimilemos, tarde o temprano, lo vamos a poner por práctica. Por eso es tan importante que como cristianos podamos saturarnos de la palabra del Señor. Tener el libro del Señor, poder estudiarlo, poder leerlo, poder orarlo, es algo que como cristianos nos compete día con día, poder ejercitarlo, nuestras disciplinas como creyentes, porque tarde o temprano todo lo que nosotros aprendamos lo vamos a poner por práctica, amado hermano. Por eso es tan importante que nosotros tomemos la seriedad de vida a la hora de estudiar, de meditar, de orar, de cantar la palabra del Señor y de venir aquí a la iglesia a poder aprender de las Escrituras. Los corintios habían permitido que esa cultura pagana se incrustara en la vida de la iglesia. Ellos estaban siendo como controlados por esa cultura. Y eso de la mano con su carnalidad se podía notar en su manera de practicar. Habían adecuado los preceptos del Señor a su carnalidad. Habían bajado los mandamientos del Señor a la cultura de ese tiempo. Por eso es que Pablo se detiene y empieza a abordar ciertos temas de índole eclesial y a enseñar acerca de lo que el Señor quiere para la iglesia. El principio que gobierna todo este capítulo, y lo mencionamos en los sermones anteriores, es que debemos de permanecer en la condición en la cual hemos sido llamados. En los primeros versículos que estudiamos hace unas semanas, Dios da instrucciones del versículo 1 al 6 acerca de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Del versículo del 7 al 9 habla acerca del celibato. Luego del versículo 10 al 16 habla acerca del divorcio. Y luego habla acerca del matrimonio en sí. Entonces Pablo lo que
predomina el principio es que debemos de permanecer en la condición en la cual hemos sido llamados, que él desarrolla de una manera bien sublime en el versículo 17 en adelante, que si Dios quiere vamos a estar estudiando en un par de semanas. Desde el versículo 1 del capítulo 7, Pablo trae a la luz un lema que los corintios estaban diciendo y estaban practicando. Dice que bueno es para el hombre no tocar mujer. Esa era alguna de las cosas que uno de los lemas que los corintios estaban practicando. Y trae a colación eso porque era una realidad en la vida de los corintios. Los corintios estaban promoviendo el cese de las relaciones sexuales dentro del matrimonio o también una abstinencia por largo tiempo, porque tenían una mala teología. Ellos pensaban que porque ahora habían nacido de nuevo, porque ahora tenían al Espíritu de Dios, porque ahora son un templo del Espíritu Santo, habían entrado en una nueva etapa y por consecuencia el cuerpo no cuenta para nada. Yo ya he nacido de nuevo, puedo hacer lo que me plazca con mi cuerpo, puedo actuar en inmoralidad sexual con mi cuerpo y no hay ningún problema porque yo soy salvo. Qué curioso que esa mala teología, incluso en estos tiempos, ustedes saben que predomina en muchas iglesias cristianas evangélicas, salvos siempre salvos, ¿no es cierto? Y si el Señor me salvó, entonces yo tengo toda la autoridad, toda la libertad, toda la potestad de hacer lo que me dé la gana en mi vida. Y no es así, hermano. No es lo que enseñan las escrituras. Porque nuestro Dios nos salvó, y si nos salvó es porque Él es el amo, el dueño, el Señor de nuestra vida. Y si hemos nacido de nuevo, si tenemos al Espíritu Santo, entonces vamos a anhelar la santidad y perseguir la santidad. Y eso también tiene implicaciones en el cuerpo. Entonces los corintios tenían esa mala teología y para ellos el cuerpo no importaba. Si ellos tenían necesidades físicas que tenían que satisfacer, entonces ellos tenían en la mente que habrían prostitutas para el placer, no hay ningún problema. En esa cultura que Pablo estaba predicando, estaba enseñando este capítulo muy precioso, en esa cultura, y lo dijimos hace un par de semanas, al hombre se le permitía tener amantes, tener prostitutas por causa de placer, y la esposa solamente era utilizada por el hombre para poder procrear o para poder tener hijos. Pero Pablo acá, de una forma amorosa, como un pastor que enseña a una congregación con una mala teología, les empieza a enseñar acerca de qué es lo que dicen las escrituras. Esa idea que ellos tenían era una idea fuera de lugar, que lo que denotaba era la carnalidad en el corazón de los corintios, buscando acomodar su pecado a la vida en el evangelio. Y Pablo no tiene nada que ver con esa idea. Muchas veces nosotros venimos aquí a la casa del Señor y queremos acomodar las escrituras, el evangelio a nuestra mala vida. Queremos tolerar nuestro pecado y no queremos enfrentar el pecado, confrontar nuestro pecado. No lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque estamos acomodados a nuestra vida pecaminosa y ese es un grave problema. Entonces los corintios habían llevado ese lema a un punto en el que si la abstinencia llegase a ser difícil dentro de un matrimonio, en algunos casos se recomendaba el divorcio como una alternativa viable. Y en aquellos matrimonios donde uno de los cónyuges fuera un inconverso, lo recomendaban de receta, de entrada, con certeza. Es en ese contexto en el que se escribe esta porción de las Escrituras. Pablo está lidiando con la idea que ellos tienen acerca de la abstinencia sexual por largo tiempo dentro del matrimonio. Y él empieza en este versículo 7, dice, sin embargo, yo desearía
que todos los hombres fueran como yo. Y en esta oportunidad, amado hermano, vamos a estudiar dos características acerca de este don de continencia o el celibato a la luz de las Escrituras. La primera característica que podemos ver en estos versículos es que es un regalo, pero es un regalo o un don que proviene de Dios. Pablo inicia en el versículo 7 diciendo: sin embargo, yo desearía que ustedes fueran como yo. Hay un deseo particular de Pablo, haciendo una reflexión acerca de su propia situación y su preferencia tanto para sí mismo como para los demás. No es un mandamiento, hermano, sino que es un deseo. Pablo dice en el versículo 7 que yo desearía que todos los hombres fueran como yo. Es un deseo particular del apóstol Pablo. ¿A qué se refiere con respecto a ello? Algunos lo interpretan a la luz de los versículos 26 y 38 al 38, indicando la soltería. Sin embargo, es mucho más probable que se está haciendo referencia a su don real del celibato. Para que ustedes puedan entender, el celibato, es decir, ese singular don de libertad con respecto al deseo o a la necesidad de satisfacción sexual que le hace posible vivir sin matrimonio. Eso es el celibato. Y en ningún momento debemos de pensar que Pablo está promoviendo el celibato en lugar del matrimonio, porque el matrimonio es algo bueno, es algo agradable, es algo creado por el Señor. Por eso es bueno, porque Dios lo creó. No todos deberían de casarse, porque algunos tienen un don particular de parte del Señor, y es lo que Pablo trata de desarrollar en estos versículos. Por eso en el versículo 8, bueno, 7, perdón, dice: no obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. Amados hermanos, aquí está implícito que es un don gratuito, es un don por la gracia de Dios, no es una exigencia, es un panorama totalmente diferente a lo que los corintios estaban enseñando. Ellos estaban imponiendo la abstinencia sexual por largo tiempo dentro del matrimonio. Pero Pablo les dice: miren, el celibato es un don de parte de Dios, amados hermanos. No es algo impuesto, como hasta cierto punto lo estaban haciendo los corintios, lo estaban interpretando. Ellos estaban imponiendo la abstinencia sexual o el celibato para las personas que estaban casadas, hermano, cuando es un regalo de parte de Dios para algunos creyentes, no en su totalidad. El celibato es para los célibes y es porque es un don o regalo de Dios. Por eso es que dice en el versículo 7, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. Ellos empiezan a hablar acerca de otros dones, ¿no es cierto? Porque él ve el celibato como un don de Dios, pero no lo pone en un nivel elevado o más bajo que el matrimonio, sino que el matrimonio también es bueno y es un don de Dios, es un regalo de Dios. Él lo diseñó, Él es perfecto en todo lo que hace. Entonces, debemos de desestimar el hecho, hermano, de pensar que las personas célibes o los que practican el celibato son más espirituales que aquellos que están en un matrimonio. Algunos piensan que las personas que practican el celibato son menos carnales que aquellos que se encuentran en unión conyugal, pero eso no es lo que enseñan las escrituras. Las escrituras nos enseñan que todos somos pecadores, ¿no es cierto? Que a pesar de que hemos nacido de nuevo, hay un hombre carnal, hay un viejo hombre que quiere hacer las cosas que no agradan al Señor. Pero hay un hombre espiritual, hay un Espíritu Santo dentro del corazón que nos ayuda en este proceso de santificación,
en nuestras vidas. Entonces todos, nacidos de nuevo, estamos lidiando con la carne día con día. Y no es que esta persona, porque está practicando el celibato, es un ser más espiritual. No, no es lo que nos enseñan las escrituras. Pablo está poniendo el mismo nivel. Lo importante no es la persona, hermano. Lo importante es Dios que llamó a esa persona para ello. Y así como Dios llamó a personas para practicar el celibato, Dios dio el don del matrimonio para que nosotros lo podamos practicar también. Lo importante aquí, hermano, no es la persona, es Dios mismo. Y ese es el énfasis que hay en las escrituras. Tanto el matrimonio como el celibato son regalos, son dones de parte de Dios. Y a pesar que Pablo tiene cierta preferencia por su don, es decir, el celibato, eso no implica una espiritualidad más elevada. Ambos son dones impartidos por Dios. Vamos a ver más adelante qué es lo que esto implica. Basado en esto, Dios no exige que todo cristiano adulto se case. El celibato es una alternativa viable y este versículo lo pone en perspectiva. Pablo lo prefiere de manera personal. Vivimos en una cultura, amado hermano, donde la iglesia se motiva a los hermanos a casarse. Y eso no es malo, porque es un don de Dios. El matrimonio es un don de parte del Señor. Desde el púlpito se enseña la belleza del matrimonio. Desde el púlpito se enseña cuál es la función, el rol del hombre en el matrimonio y el rol de la mujer dentro del matrimonio. Porque el matrimonio es bueno, es agradable, Dios lo diseñó y por eso se enseña, está a lo largo de las escrituras. Sin embargo, muchas veces ejercemos una mayor presión de la necesaria en este punto. A tal punto que las personas que no aspiran a un matrimonio no se sienten completas si no están casadas. A tal punto de que las personas no se sienten plenas porque hay una necesidad. Hay personas que consideran el matrimonio como parte de su identidad. Y si esa persona no está casada, entonces no está completa, no está plena. Su teología está errada. Porque es algo que enseña aquí. Que no es que estar casado, estar celibato es lo que te va a dar identidad, amado hermano. Es lo que tú eres en Cristo Jesús lo que te da la identidad. Entonces muchas veces tiene una mala teología con respecto a ello. Y esa mala teología genera una falta de contentamiento en el corazón del creyente. Y aquí tal vez voy a abrirlo un poquito más. Hay una falta de contentamiento, no se sienten completas. En algunas ocasiones no estamos contentos con lo que Dios nos da. Algunos piensan que si estuvieran casados estuvieran felices. Algunos piensan de que si se casan la vida se les va a cambiar totalmente. Hermano, eso es un gran error. Usted no se casa para ser feliz. Usted no se casa para ser feliz, amado hermano. Usted se casa para glorificar y honrar al Señor. Y dentro del matrimonio van a haber muchas situaciones que usted va a decir, Señor, ayúdame. Es una realidad. ¿Qué espera de dos pecadores que se casan ante un Dios santo? ¿Qué espera? ¿Va a haber dificultades? Sí, hay dificultades. ¿Van a haber problemas? Sí, van a haber problemas. Pero el Señor va dándonos la gracia y la misericordia de ir poco a poco creciendo como matrimonio a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Usted no se casa para ser feliz, usted se casa para honrar y glorificar a Dios por medio de su matrimonio, y eso implica, hermano, morir a sí mismo. ¿Sabe uno de los problemas que existen dentro del matrimonio? Es el egoísmo. Porque uno en su naturaleza pecaminosa todo lo quiere girar en torno a uno.
Y usted lo puede ver en pequeños ejemplos sencillos dentro del día a día, en el hogar, por ejemplo. Un día el hombre está cansado, lo que quiere es ir a dormir y hay platos sucios, ¿verdad? Hay que lavarlos y su esposa también está cansada, ¿verdad? Y el hombre no pasa por la cocina para hacerse el ojo pacho porque no le digan que tiene que lavar los platos. En última instancia, el hombre tiene que tener la iniciativa para lavar esos platos. Si su esposa está cansada, Dios nos manda a servir. Y es una manera como nosotros estamos mostrando el amor hacia nuestra esposa al considerar este tipo de cosas. Amor, andate a dormir, no hay problema. Yo voy a lavar los platos. Vete a descansar, no hay ningún problema. Pero no, no es así. El hombre busca en su egoísmo hacer valer su necesidad. Y en ese momento yo estoy cansado y lo que quiero es dormir. Ese es un ejemplo de muchos que pasan dentro del matrimonio, hermano. Entonces, el matrimonio es un lugar donde Dios nos enseña a amar, a servir a la manera de Dios, donde Dios nos enseña a morir a nosotros mismos, a pensar más en el prójimo, a pensar más en el cónyuge que nosotros mismos. Ahora, volviendo al punto, hay muchas personas que no tienen contentamiento con lo que Dios nos ha dado. No es por estar casado o por estar en celibato que el cristiano se encuentra completo, sino por lo que él es en Cristo Jesús, es decir, por su identidad en Jesucristo. Él es la razón de nuestro contentamiento. Pablo lo dice de una manera muy preciosa en Filipenses capítulo 4, versículo 12, y sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es el nombre de la pupusería de Antiguo Cuatlán, hermano. Filipenses 4:3, si lo tiene. Pablo estaba enseñando de que no es que tú tengas, no es que tú pases por necesidad, es la identidad que uno tiene en Cristo Jesús lo que produce ese contentamiento en nuestra vida. Es lo que él está enseñando en Filipenses. No necesitamos nadie más que a él. Ahora, hermano, también quisiera yo dirigirme a ustedes porque debemos de aprender a disfrutar los tiempos que Dios nos ha permitido vivir. A veces no disfrutamos los tiempos que Dios nos permite vivir porque siempre estamos acelerados, siempre estamos pensando en el mañana, siempre estamos pensando en el futuro. Los solteros están pensando en casarse. Los casados están pensando en los hijos. Y hay uno, ay, y el otro, y el otro, y así va 7 hijos. Pero muchas veces nosotros, amados hermanos, no estamos disfrutando los tiempos que Dios nos permite vivir. No disfrutamos la juventud, no disfrutamos la vida adulta, no disfrutamos la vida en matrimonio, porque hay una falta de contentamiento de parte de nosotros que siempre anhelamos más y más y más y más. Y son cosas terrenales, son cosas materiales lo que nosotros anhelamos. Si el Señor te ha permitido vivir como estás viviendo en este momento, hermano, tú tienes que tener tu contentamiento en Cristo Jesús. Si Dios te permite tener un trabajo, gloria a Dios. Si Dios te permite estar desempleado, gloria a Dios. Si Dios te permite andar en bus, gloria a Dios. La 44, la 30B, la 30, la 46, la ruta 4 que va a Ciudad Delgado, la 4T, todas esas, gloria a Dios. Si Dios te permite tener un carro, gloria a Dios también. Pero no son los bienes materiales. No es el estrato social en el cual me encuentro lo que me va a definir delante del Señor, sino el quién soy.
en Cristo Jesús. Debemos de aprender a disfrutar los tiempos. Debemos de aprender a disfrutar nuestra vida en Cristo Jesús. Porque el pecador desea, desea, desea y nunca queda satisfecho con nada. Solo en Dios podemos encontrar el gozo, solo en Dios podemos encontrar la plenitud, solo en Dios podemos encontrar la satisfacción de poder disfrutar las cosas que Él nos permite tener. Eclesiastés 3, 11 al 13 dice lo siguiente: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo y también ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, y sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además, que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, ese es don de Dios. ¿Nuestro contentamiento está en nuestros bienes materiales, hermano? ¿Nuestro contentamiento está en nuestro estado social? Nuestro contentamiento está en que si yo estoy alquilando una casa o estoy comprando una casa, tengo un terreno propio, ¿nuestro contentamiento está en eso, hermano? No, está en Cristo. Y el poder disfrutar las cosas que Dios nos da es un don y es un regalo de parte del Señor, amado hermano. El poder estar en tu casa disfrutando de unos huevitos, unos frijolitos con tu familia, gloria al Señor que te permite tener un plato de comida en tu hogar. No siempre va a ser carne, amado hermano. Algunas veces huevito y frijolitos es lo mejor que te puede venir. Pero lo que la Biblia me manda es a estar contentos en Dios. El contentamiento o la falta de contentamiento es una de las plagas más frecuentes en los creyentes de hoy en día. Y esa falta de contentamiento genera raíces de amargura, y esa raíz de amargura luego en un enojo, en un malestar contra Dios. Hermano, tiene que ubicarse usted. Usted, al igual que yo, somos pecadores, ¿no es cierto? Y todo lo que recibimos de parte del Señor, el hecho de que podamos nosotros levantarnos y respirar en este día es producto de la gracia y la misericordia del Señor. Qué bonito es ver la vida de esa manera, ser agradecidos con lo que Dios nos da. Volvamos a la 1 Corintios 7. Pablo dice en el versículo 7: no obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. Él pone al mismo nivel el matrimonio y el celibato, son don de Dios, era un regalo de parte del Señor. Y como es de Dios, y esta es la segunda característica, mira el versículo 8, dice: a los solteros y a las viudas digo que es, ¿qué palabra dice ahí? Es bueno para ellos si se quedan como yo. Este versículo, amados hermanos, tiene varias dificultades. ¿Qué es lo que tenía en mente Pablo en este versículo? Recuerden, el principio general que gobierna todo este capítulo es permanecer en la condición en la que fueron llamados. Y debemos de entender que el versículo anterior se mencionó que el celibato es algo que el apóstol prefiere de forma personal, un don de estar libre de la necesidad sexual. Pero también Pablo entiende que no es el único don que existe, sino que otras personas Dios les ha otorgado el don o el regalo del matrimonio. Ahora, cuando él dice en el versículo 8, a los solteros y a las viudas, ¿qué tiene en mente Pablo cuando habla acerca de los solteros? Que en el griego es agamois. Tradicionalmente se ha considerado que este término se refiere a todas las categorías de las personas que no están casadas.
especialmente a aquellas personas que nunca se han casado, es decir, a los solteros. Pero esto traería mucha dificultad, hermano, porque anteriormente en el versículo 2, Pablo les había aconsejado a los no casados a que se casen. Entonces, debido al contexto y como el pensamiento del autor se está desarrollando en estos versículos, algunos sostienen, y esa es mi postura, que agamois debe traducirse como viudos. ¿Por qué? En primer lugar, porque en la antigüedad el enviudar creaba problemas para las mujeres. La mayoría de las culturas tenían una palabra para referirse a las viudas. Sin embargo, para los viudos era bien complicado. No existía una palabra. En segundo lugar, nosotros podemos ver en todo este pasaje, capítulo 7, que existe esa mutualidad, esposo, esposa, cónyuge, entre los cónyuges, marido, mujer. Usted puede ver esa mutualidad en todo este capítulo 7, que hace referencia a los maridos y a la esposa, y ese patrón lo podemos observar acá, porque de lo contrario, si se refiere a todos los no casados, entonces, ¿cuál sería el sentido de agregarle a los solteros y a las viudas? Tercer lugar, esta palabra en el versículo 11 se utiliza para referirse a una persona que ha sido separada de su esposo, una persona divorciada. Y en el versículo 34 hace referencia acerca de la doncella, persona que nunca se ha casado, indicándonos que su uso más común no se hace referencia a los no casados en general, sino a los descasados. Personas que estaban casados antes, pero que ahora no lo están. Por esa razón son viudos. Y esa es la forma más correcta de presentar esta palabra. Y esto nos ayuda a nosotros a entender un poco todo lo que es el capítulo 7. Porque del versículo 1 al 16 se dirige a los casados en ese momento o que estuvieran casados, y el versículo 25 a 38 a los que nunca antes han estado casados. Es decir, en el versículo 8, Pablo se refiere a aquellos matrimonios que han quedado disueltos por un fallecimiento. Pablo les aconseja que es mejor quedarse como yo. Algunos creen que Pablo es una persona casada. Personalmente yo creo que Pablo estuvo casado y que en este momento él estaba disfrutando su celibato como una persona viudo. Hay muchos puntos fuertes acerca de ello, porque era fariseo, y acuérdense que en esos tiempos lo que es el matrimonio era, no es que después en el Nuevo Testamento esto pierde su credibilidad de ninguna manera, ¿verdad? Pero usted puede ver cómo desde Génesis se hacía un fuerte énfasis en el matrimonio, porque Dios a través de esos matrimonios israelitas iba a traer a aquella persona que iba a ser el Mesías. Y se veía desde el Antiguo Testamento como una persona, una mujer que fuera estéril era signo de maldición de parte del Señor. O una persona que practicara el celibato se veía de la misma manera, pero todo esto cambia cuando Cristo viene. Entonces ahora nuestra identidad está en Cristo Jesús. Ahora Dios otorga un don, que es el don del celibato. Es un regalo de parte del Señor que no todos los creyentes lo tienen, sino en cierto sentido algunos creyentes lo poseen. Y es porque dentro de su diseño está determinado que pasara de esa manera. Pablo, como viudo, le estaba diciendo a los creyentes en Corintios, es bueno que se queden como yo. Esto representa una apelación a los corintios acerca de la condición del apóstol Pablo como un no casado, como razón para abstenerse de las relaciones sexuales. En el caso de una abstinencia de una persona que estaba casada, su cónyuge murió y no se volvió a casar. Pablo está de acuerdo con ello. Ahora, Dios ha regalado o dado el regalo del celibato a algunas personas
Y como resultado, estas personas pueden, y lo enseñan las Escrituras, vivir de una manera que no tiene preocupaciones que conllevan a las responsabilidades de tener un cónyuge o de tener hijos o de tener familia. Y es algo que él aborda posteriormente. En segundo lugar, como resultado de este don también, ¿verdad? Estas personas tienen el contentamiento que Cristo es todo lo que ellos necesitan, parte, ¿verdad? Del matrimonio, de las relaciones sexuales y de los niños. Tienen su contentamiento en Cristo. Y eso no quiere decir que los que estamos casados no estamos contentos o no tenemos contentamientos en el Señor. Claro que sí, que lo tenemos. Nosotros hallamos gracia de parte del Señor con nuestra familia, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, el ver a nuestros hijos crecer e instruirlos en los caminos del Señor. Es algo que lo podemos hacer por su gracia y por su misericordia. Y en tercer lugar, y este es un punto fuerte en el argumento de Pablo, ellos sirven al Señor, ellos sirven a Cristo, tienen más disponibilidad o disposición de tiempo, porque ese es su único propósito, meta o interés. ¿Quién era el apóstol Pablo, amados hermanos? Esa persona que Dios utilizó en gran manera para poder hacer la labor misionera entre los gentiles en los tiempos de la iglesia. Y el hecho de que él fuera una persona célibe le daba mayor disponibilidad de tiempo para dedicarse a las cosas del Señor, ¿no es cierto? Poder incluso estar preso por causa del evangelio, poder estarse moviendo por causa del evangelio, poder hacer la obra misionera. Él fue apedreado, le dieron latigazos, él fue apresado y él podía ir de arriba para abajo. Entonces, estas personas, amados hermanos, por eso es que es un don de Dios, es un regalo de parte del Señor. Y es increíble ver cómo el Señor todo lo engrana de una manera perfecta, porque dentro de las iglesias hay personas que tienen este don. Hay mujeres cuyos esposos Dios se los llevó. Y es increíble cómo en las escrituras nos enseña también que estas personas viudas, ellas deben de enseñar a las más jóvenes a cómo deben de cuidar de su hogar. Es increíble ver cómo todo engrana. Es increíble ver cómo el Señor ocupa de una forma providencial a las personas dentro de la comunidad de la fe para que todos podamos crecer, dedicarse más al Señor, tienen más tiempo, su propósito, su meta e interés. Y le damos la gloria al Señor porque su plan es perfecto y su soberanía es increíble. Cómo llama personas al ministerio de manera particular, y es alabado sea el Padre, porque dentro de su diseño Dios llama a personas al celibato para sus propósitos. Es un don de parte del Señor. Y si Dios le ha otorgado tener este don, hermano, aprovéchelo, disfrútelo, póngase a disposición del servicio al Señor. Y recuerde siempre que su contentamiento está siempre en Cristo Jesús. Y creo que ese es un principio para todos los que están acá. No solo para aquellos que están practicando el celibato, sino también aquellos que estamos casados, aquellos que estamos solteros, aquellos. Nuestro contentamiento está en Cristo Jesús. Sin embargo, debemos de aprender a discernir, hermano, acerca de esto.
Recuerden muy bien que el apóstol Pablo en el capítulo 7, en los versículos del 1 al 6, habla acerca de tener relaciones sexuales dentro del marco matrimonial. Y dejamos nosotros dicho en esas predicaciones que las relaciones sexuales se pueden disfrutar dentro del marco matrimonial. Los corintios estaban tratando de imponer hasta cierto punto la abstinencia sexual por largo tiempo dentro del matrimonio. Algo que Pablo los confronta diciendo que no es correcto su manera de pensar. Y ahora viene y les dice, porque aquel que puede ser abstemio, aquel que puede refrenar sus deseos sexuales, no lo hace porque él es así, sino que es un don de parte del Señor. Por eso es que esta persona puede actuar de esa manera. No es algo impuesto, sino que es algo que viene de parte del Señor. Entonces, Corintios, debemos de tener el discernimiento de saber lo que estamos haciendo. Porque si tú le estás diciendo a una persona que no tiene el don del celibato, que se abstenga, estás provocando, estás generando un problema en esa persona. Y más, sobre todo, si esta persona está casada. No es así. Mi condición, porque ellos lo ponían a Pablo como la bandera de su postura. No, mi condición es diferente, amados hermanos. Y es lo que voy a tratar de explicar acá. Yo desearía que todos fueran como yo. Yo desearía que todos tuvieran este don. Pero no es así. Algunos Dios les dio el don del celibato, otros Dios les dio el don del matrimonio. Y no es que el celibato y el matrimonio es que uno esté más arriba del otro. No, es Dios el que otorga este don. Entonces debemos de aprender a tener contentamiento en las cosas que Dios nos da. Dios me ha permitido, Corintios, es lo que dice Pablo, en esta oportunidad poder dedicarme más de lleno al ministerio con este don que Dios me ha dado y por eso yo lo puedo hacer. Sin embargo, no es la misma condición en todas las personas. Y es lo que dice en el versículo 9. Pero si carecen de dominio propio, ¿qué dice ahí? Cásense, que mejor es casarse que quemarse. Ahora, este versículo puede prestarse a una interpretación errónea. No se está refiriendo que el matrimonio es una condescendencia que se hace de una forma obligatoria o regañadientes a aquellos que están ardiendo en pasión sexual y no pueden guardar continencia. No se está diciendo eso. En este versículo, el autor no dice si no puede contenerse, sino más bien si no practica o no está practicando la continencia o el dominio propio. Lo que implica que algunas personas estaban practicando la inmoralidad sexual, probablemente con prostitutas, y en lugar de ello es mejor casarse que estarse quemando. Ahora, si quisiera detenerme un poco acá. ¿Qué significa estarse quemando? Algunos creían, ¿verdad? Y de que estarse quemando hace alusión acerca del juicio de Dios. Personalmente no lo creo. Sino más bien estarse quemando en este versículo, metafóricamente, enseña quemándose con deseos sexuales. Aquellos que están cometiendo pecados sexuales deben más bien casarse en vez de ser consumidos por las pasiones de sus pecados. Ahora, este versículo no ofrece el matrimonio como el remedio al deseo sexual de los jóvenes. No es eso lo que está enseñando este versículo, sino como la alternativa apropiada para aquellos que ya se están consumiendo por ese deseo y están pecando. ¿Qué pasaba con los corintios? Habían personas que eran viudos y ellos eh, continuaban con prostitutas, practicando la inmoralidad sexual. Y prácticamente Pablo les dice, hermanos, eso no está correcto. Ustedes no tienen el don de continencia, porque en ustedes hay un deseo sexual acá. Ustedes
están haciendo algo que ante los ojos de Dios es aborrecible, y algo que la Biblia enseña es que las relaciones sexuales solo se pueden disfrutar dentro del marco matrimonial. En lugar de estarse quemando, mejor cásense. Pero esa no es la razón última por la cual nosotros nos debemos de casar. Es una de las cosas que se deben de considerar, ¿no es cierto? Y es algo que nosotros estamos enseñando desde el púlpito, en el sentido de que el marco matrimonial, Dios lo diseñó para que podamos disfrutar y satisfacer esos deseos sexuales entre los cónyuges. Por eso dice en el versículo 9, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Pablo no ofrece el matrimonio como un remedio para el deseo sexual, sino como una alternativa apropiada para aquellos que están consumiéndose por ese deseo y están pecando. Eso, hermano, lo que Pablo estaba diciendo aquí era una palabra muy fuerte, pero era una advertencia bastante fuerte hacia los corintios en ese momento, contra aquellos que antes estuvieron casados y que no están viviendo en continencia. En otras palabras, Pablo les está diciendo, eso que ustedes están haciendo es aborrecible delante del Señor. Corríjanlo. No es correcto. La inmoralidad es pecado y lo que ustedes están haciendo es algo aborrecible delante del Señor. Porque aquellas personas que tienen este don, amado hermano, el celibato, y por eso lo definimos al inicio, es esa libertad con respecto al deseo o a la necesidad de la satisfacción sexual. Es un don que no todos tienen. Es un don de parte del Señor que lo hace de manera particular. Motivar a los cristianos a casarse con propósitos sexuales es algo ilógico y contraproducente. No se aconseja hacer de esa manera, y lo aclaro. Pero es algo de los muchos factores que se deben de tomar en cuenta. Si una persona no tiene el don de continencia, debe procurar casarse, lo que dice el versículo 9. Es mejor que esté casado a que se esté practicando una inmoralidad sexual y esté pecando delante del Señor. Es mejor casarse que sentir una pasión sexual fuera de control. Entonces, amados hermanos, concluyendo, el celibato es ese regalo de libertad con respecto al deseo o a la necesidad de una satisfacción sexual. Y aprendimos a lo largo de este estudio, a lo largo de esta predicación, que hay dos características que tiene este don. En primer lugar, que viene de parte del Señor, es un regalo de parte de Dios para ciertas personas dentro de los creyentes, no es para todas las personas. Él otorga ese don a ciertas personas para que puedan vivir con la libertad de no preocuparse por las responsabilidades que implica tener un esposo, tener una esposa, tener una familia. Y es algo que posteriormente va a desarrollar Pablo, para que puedan dedicar más tiempo a la obra del Señor, para que ellos puedan vivir para Dios. Ese es su propósito, meta o interés. Y es algo que debemos de entender. Y no es que si usted está casado, usted no puede vivir para la gloria de Dios. Claro que sí, lo puede hacer. Pero en cuanto a tiempo y disposición, tienen o disponibilidad, si lo podemos ver así, hay una mayor disponibilidad para personas que están en el celibato. Porque una persona que está casada tiene que atender a su cónyuge, tiene que atender a su familia, el tiempo es un poco más reducido. Pero una persona cuyo don es el celibato tiene una mayor disponibilidad de tiempo para poder servir, para poder invertir en la comunidad de la fe, invertir en las cosas del Señor.
Dios lo diseñó de manera perfecta y si Dios lo ha hecho así es porque Él es bueno y es la otra característica que dice ahí, que es un don de Dios y como Dios lo diseñó es bueno. Ellos viven para Dios, ese es su propósito, meta o interés. Finalmente, este don nos enseña una gran verdad que como cristianos debemos de asimilar cada día, y es que nuestra identidad está en Cristo y en Él nosotros estamos completos. Y creo que es algo que nosotros debemos de asimilar día con día como cristianos, hermano. Muchas veces nosotros vivimos nuestra vida y tenemos en nuestra mente muchas ideas, muchos pensamientos que no glorifican al Señor. Y como lo dije hace unos minutos, hay una plaga en cuanto a la falta de contentamiento de lo que Dios nos da, que eso genera una amargura en nuestros corazones en contra de Dios mismo. Y eso lo que nos da a conocer es qué es o cuál es nuestro estado, en cuál es nuestra condición en nuestro corazón, que está puesta en cosas materiales, en otro tipo de cosas y no en Cristo. Amado hermano, si Dios te permite vivir la vida que tú tienes, en esa vida que tú tienes, debes de aprenderte a alegrarte y contentarte en el Señor. Y ese es un principio con el cual debemos de gobernar nuestra vida. Y es lo que Pablo está diciendo ahí en Filipenses 4, del 11 al 13. He tenido escasez, pero también he tenido abundancia. Por todo he sido enseñado. Y termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo que nosotros hemos sido redimidos, es en Cristo que nosotros hemos sido reconciliados, es en Cristo que nosotros hemos sido justificados, es en Cristo que nosotros hemos nacido de nuevo, es en Cristo que nosotros estamos completos. ¿Qué es lo que necesitamos más como cristianos? Más del Señor, porque en Él está nuestra plenitud, nuestro contentamiento y alabado sea el Padre, porque nos dio a su Hijo Jesucristo por toda la eternidad. Vamos a orar, amados hermanos.